Esta historia me la contaron, pero la voy a contar yo en primera persona para que tenga más sentido y para que se escuche mejor. Esto me ocurrió cuando estaba pequeño, tenía, no sé, 6 años. Vivíamos en una casa muy pequeña, casa con techo de lámina, paredes de lámina también, y teníamos una cama. Mi madre trabajaba todo el día, yo me quedaba en la casa con mis dos hermanos. Yo soy el de en medio, tengo un hermano mayor y un hermano menor. Los tres dormíamos en la misma cama. Mi madre decía que dormía con nosotros en la misma cama, pero siempre amanecía en el suelo. La quiero mucho y le tengo mucho respeto a todas las mujeres que se han sacrificado tanto por sus hijos. En lo que nos empezó a ocurrir pasó justo después de que ella se peleó con una amante que tenía mi papá. Ocurre lo siguiente. Éramos realmente muy pobres y teníamos que pasar la noche todos juntos en la misma cama, muchas veces incluso sin cenar. Una mañana en la que nos levantamos tarde, me desperté con un enorme calor cerca de la cara. No podía moverme por algún motivo, igual que cuando dicen que a uno se le ha subido el muerto. Abrí los ojos, estaba acostado de lado y vi a mi hermano, quien también tenía los ojos abiertos, pero estaba llorando y no estaba emitiendo ningún tipo de sonido, solo estaba lagrimeando a chorros, muchísimas lágrimas, y con los ojos los movía haciéndome señales de que viera hacia arriba, puesto que yo estaba de lado. Cuando vi hacia arriba, aún con el calor que tenía, lo primero que noté es que tenía las láminas del techo muy cerca de la cara, lo cual tenía sentido. Si el techo era de lámina, por el calor del sol emitía mucho calor y yo sentía ese calor. Y luego mi hermano, aún solamente con los ojos, me hacía señales para que viera hacia abajo. Cuando vi hacia abajo, noté que ambos estábamos flotando sobre la cama. La cama estaba muy lejos y nosotros estábamos cerca del techo de lámina de nuestra casa. Podíamos ver a mi hermano menor y a mi mamá dormidos, abrazados en la cama, y solamente nosotros dos estábamos percibiendo aquello, estábamos levitando de algún modo cerca del techo de aquella humilde casa. Cerré los ojos y empecé a orar. Cuando los volví a abrir, estábamos en la cama y mi mamá estaba en el suelo, como solía pasar todos los días, y nos levantamos ambos muy agitados y llorando. Cuando nuestra madre nos preguntó qué nos había pasado, torpemente intentamos inventar alguna excusa, pero notamos que la salud de nuestra madre desde aquel entonces empezaba a deteriorarse. Pensábamos de que era por falta de alimento, ya que ese era muy escaso en esos días. Nos dimos cuenta que mi mamá estaba enferma, su piel parecía verde, como pálida, como cuando a uno lo han asustado. Mi mamá nos llevaba a una iglesia en donde había un pastor que decía que él conocía acerca de exorcismos. Cuando mi madre le expresó este problema que tenía, nos hizo que nos quedáramos, toda la familia, mis tres hermanos, bueno, los tres hermanos, mis dos hermanos y su servidor, después del culto, y ahí nos abordó para hacernos una especie de exorcismo, poniéndonos la yema del dedo pulgar en la frente y diciendo oraciones junto a todos los demás miembros de la iglesia. Yo tenía cerca de 8 años, no sé si eran 7 años cumplidos o si era menos, pero era entre 6 y 7 años. Lo que sí recuerdo es que mi madre, después de escuchar las primeras oraciones, cayó derrumbada al suelo y se golpeó muy fuerte la cabeza. Sé que no estaba actuando, se golpeó muy fuerte y los diáconos de la iglesia se vieron como, no sé, como amenazados por aquella actitud y se alejaron de ella. Recuerdo que a mí me sostuvieron de los brazos mientras decían oraciones casi a grito pelado, y vi a mi madre, no me contaron, vi que mi madre reptaba, se movía igual que una serpiente
tirada en el suelo mientras los demás hermanos estaban alabando, cantando, diciendo oraciones, algunos de ellos incluso llorando. Cuando mi madre estaba reptando y intentaron sujetarla, recuerdo perfectamente que me vio a los ojos y empezó a reír a carcajadas. Cuando esto ocurrió, se me apagó la luz totalmente, me desmayé. Dicen que me sostuvieron y que yo también empecé como con una especie de convulsión. Cuando terminó esto, recuerdo haber despertado y tener muchísima hambre. Ya eran cerca de las 2 de la tarde, habíamos acudido a la iglesia desde la mañana. Cuando nos despertamos, el pastor nos llevó en su vehículo, era un pick-up medio desvencijado, nos llevó a la casa y empezaron a hacer oraciones en todas las esquinas. Se fueron grupos de personas, 2 o 3 personas en cada una de las áreas, que no eran muchas, era un solo ambiente en la casa, el patio, el jardín de entrada y la casa, que como les repito, era como un solo cuarto donde estaba la cama, el comedor y una cocina. Todos empezaron a orar y no me lo estoy inventando, pero la casa parecía respirar, se encogía y se ensanchaba con las oraciones que decían. Recuerdo que de nuevo logré percibir el calor del techo de lámina que se acercaba a mi cara. Siguieron orando, continuaron orando y luego se quedaron solo cantando, solamente cantando hasta cerca de las 5 de la tarde, cuando el pastor les dijo que movieran la cama donde dormíamos todos y la hicieron hacia la esquina opuesta de aquella casita donde vivíamos. Justamente en el medio de donde estaba la cama, habían cerca de 4 ladrillos, de los ladrillos rojos de los viejos de piso, que estaban levantados. El pastor ordenó que levantaran estos ladrillos y cuando lo levantaron había un esqueleto de una serpiente enrollada. Al parecer había tenido huevos y estaba, bueno, no sé cómo explicárselos, pero era como un espiral de huesos justamente bajo la cama. El pastor dijo de que nos estaban haciendo algún tipo de trabajo de brujería y junto a los demás hermanos de la iglesia escarbaron la tierra y encontraron que había un frasco de vidrio, igual que los frascos de curtido grande de vidrio. Lo sacaron y no me permitieron que lo viera. Se lo llevaron, sé que lo deben de haber quemado porque había humo que salió de ahí. Les recuerdo que yo tenía entre 6 y 8 años. Después de esto llegaron y pusieron un crucifijo de madera justamente donde estaban los ladrillos, volvieron a poner los ladrillos en su lugar y aquella fue la primera noche, después de mucho tiempo, que logramos todos dormir tranquilamente. Desde ese día, la situación de la familia cambió. Mi mamá encontró un trabajo, mi papá arrepentido empezó a ayudarnos económicamente, logramos de nuevo con mis hermanos acudir a la escuela y no sé, serán 30 años después, les estoy contando esta historia. Omito nombres para no comprometer a ninguna persona, pero es una historia de verdad que a mí me contaron. Soy el profesor Billy Castillo. Si les gusta este tipo de contenido, síganme. Va a ser un placer continuar contándoles historias de miedo.